En la clase de hoy día vamos a continuar con geometría, pero ya no vamos a hablar del triángulo, sino que vamos a hablar sobre la segunda figura geométrica que viene como polígono, que sería la familia de los cuadriláteros. Entonces hoy día vamos a hablar sobre los cuadriláteros. ¿Ya? Por definición, un cuadrilátero es un polígono, pero la diferencia que tiene con lo que vimos en la clase pasada es que estos polígonos tienen 4 lados. En esta familia están los cuadrados, los rectángulos, los rombos, y es lo que vamos a hablar hoy día. Entonces, entre los cuadriláteros, la familia más conocida, lo que más se ocupa, son los paralelogramos, que es lo que vamos a hablar primero. Los paralelogramos. El nombre viene primero por paralelo, que son líneas que van a ser paralelas, y o gramos, o que son iguales, que van a ser líneas del mismo tamaño y que van a ser también paralelas. ¿A qué se refiere? Que para que sea de la familia de los paralelogramos, tiene que cumplir que los lados opuestos de la figura, vamos a tener una figura con 4 lados, los lados opuestos, que se refiere que este va a ser opuesto a este, y este sea opuesto a este, tienen que cumplir 2 cosas. El primero es que sean paralelos, que los lados opuestos sean paralelos. Por lo tanto, este dibujo está malo porque no son paralelos, los verdes no están paralelos, no tienen la misma inclinación. Y lo segundo es que tienen que ser del mismo tamaño, iguales, los opuestos. Por lo tanto, los morados tampoco son, porque no son del mismo tamaño. Entonces, si la figura que hacemos cumple esos 2 criterios, se llama paralelogramo. Ejemplo, y el más sencillo, y el que vamos a ver primero, es el cuadrado. El cuadrado es un paralelogramo. Tiene 4 lados, por lo tanto es un polígono de 4 lados, pertenece a los cuadriláteros, pero además es un paralelogramo. ¿Por qué? Porque este lado con su lado opuesto son paralelos, tienen la misma inclinación y miden exactamente igual. Este mide A, este mide A. Y este lado con este lado son opuestos, son paralelos y miden exactamente igual. Pero la otra ventaja que tiene esta clasificación de cuadrado es que todos sus lados son iguales y miden A, un número. También, en estos paralelogramos, nos vamos a dar cuenta que los ángulos, por lo menos en el cuadrado hasta ahora, los ángulos interiores son de 90 grados, son ángulos rectos, los 4 ángulos. Entonces los ángulos interiores son de 90 grados. Si lo llamamos alfa a este ángulo, o a este que igual, o a ese, van a medir 90 grados. Ahora, el perímetro, y vamos a hablar qué es el perímetro. El perímetro es cuánto mide la superficie de la figura, es cuánto mide esta línea. ¿Cuánto mide esa línea para formar el polígono? A eso lo referimos con el perímetro, en la parte superficial, ¿ya? De la figura. Y en este perímetro, la suma va a ser la suma de todos sus lados. A más A más A más A, o lo que se dice 4A. Y ahí tendríamos el perímetro del cuadrado. Ahora, el área, cuando nos referimos al área de un polígono, los vamos a referir
a la superficie que se forma dentro del polígono, a todo lo que está en verde. Voy a cambiar los colores. Esto era el naranjo, que es cuánto mide la línea que forma al polígono, y al área que encierra a la superficie, se le llama área. Y en este caso es un cuadrado y se puede calcular como la multiplicación de su altura, que sería cuánto mide A, por su base, que sería A. Entonces tendríamos A por A o también A cuadrado, que sería el área. Entonces, a todas las figuras que vamos a ver hoy día se le puede calcular el perímetro, el área y las propiedades que tiene. Entonces, el primero que vimos es el cuadrado. El cuadrado de un paralelogramo quiere decir que tiene que cumplir dos condiciones: que los lados opuestos sean paralelos y sean iguales, y a la vez es un cuadrilátero porque es una figura que se puede formar con cuatro lados. El siguiente de la familia de los paralelogramos es el rectángulo. El rectángulo es un paralelogramo. ¿Por qué? Porque este lado es igual, y mide exactamente igual que su opuesto, y este lado es paralelo a este lado y mide exactamente igual. La diferencia es que no necesariamente todos los lados miden igual, a diferencia del cuadrado. A esta figura se le llama rectángulo. Los lados, a diferencia del cuadrado, van a haber dos tipos, los A y los B, uno más largo que otro. Los ángulos interiores que se forman adentro siguen siendo de 90 grados rectos, los cuatro. El perímetro, que es la suma de cuánto mide el largo de esta figura, cuánto mide esta línea, va a ser la suma de sus lados, que va a ser 2 veces el A más 2 veces el B. A diferencia del cuadrado, que era 4 veces el A. En este caso son distintos. Y el área va a ser la multiplicación de su altura por la base. Y como son distintos, es A por B, a diferencia del cuadrado, que era A cuadrado. Entonces tenemos el cuadrado y el rectángulo. Ahora, si nos damos cuenta, hay una propiedad que no la vamos a notar, pero que hay que considerar. Si yo sumo los ángulos interiores, la suma hasta ahora me está dando 360 grados. 90 más 90 más 90 más 90. En este polígono me está dando 360. ¿Ya? El siguiente, y lo vamos aquí a denotar con color. Entonces hablamos del cuadrado y hablamos del rectángulo. Ahora tendríamos que hablar del siguiente elemento, que es el rombo. El rombo también es un cuadrilátero, pero la diferencia es que aquí tengo el lado, en un lado va a ser paralelo a este, y este va a ser paralelo a este, y van a medir igual. El rombo se parece o es similar, pero no igual, al cuadrado. Todos sus lados miden igual. Pero la diferencia está en que sus ángulos no son de 90 grados. Van a haber ángulos agudos y ángulos obtusos. Recuerden repasar las clases anteriores, para eso ya las subí, en la cual hablamos de los grados, las líneas y el triángulo para repasar. Los lados en un rombo son todos iguales, el A, por eso se parece al rectángulo. Pero los ángulos interiores son distintos. Van a haber dos. Vamos a llamar a este alfa, que va a ser igual a S, y un ángulo beta, que va a ser este. Ahora, centrémonos un rato en los ángulos. ¿Cómo yo sé que
ángulo, este ángulo que está acá, que lo voy a poner con naranjo, ¿cómo yo sé que ese ángulo es igual a S? Para eso hay que recordarse de la clase anterior de las líneas, cuando hablamos de las líneas y los ángulos. Y decíamos que dos líneas paralelas, que sean intersectadas por una tercera, tenían que estos ángulos eran exactamente iguales. Fíjense que en el rombo, esta línea es paralela a esta, porque la definición de paralelogramo, esa línea es paralela a esa. Y la tercera línea que los corta mantiene esa propiedad. Y como yo puedo hacer una cuarta línea acá, que sea paralela, puedo aplicar dos veces la propiedad que vimos en la clase pasada. Entonces este ángulo va a ser igual a este. Por eso yo puedo con exactitud saber que este ángulo alfa es igual a este. Ahora, imaginemos que tenemos un ejercicio. Imaginemos que yo les doy el valor de alfa. Y les digo que alfa vale 30. Yo podría calcular cuánto vale beta. Podría saber con exactitud cuánto vale. Y para eso hay que recordarse 30 las clases. igual, ¿no? ¿Cuánto? O sea, lo que falta del otro, pues. ¿Y cómo se llaman esos ángulos cuando falta? Suplementario. Eso, suplementario. El suplementario. ¿Por qué? Porque esta línea continúa de acá. Entonces este ángulo, este ángulo alfa es igual a este. ¿Y es cuánto le falta a alfa para llegar a 180? Que sería 150. Por eso en el rombo igual no es complicado. En el rombo basta con que yo me sepa un lado y me puedo saber un ángulo y me puedo saber todos los ángulos. Porque mantiene cierta información de las clases anteriores que habíamos visto. Entonces, tenemos ahí las relaciones. Este era un ejemplo suave. Entonces van a haber dos ángulos, alfa y beta. Pero alfa y beta van a estar totalmente relacionados entre sí. El perímetro, para seguir con la misma información, se va a calcular como la suma de sus lados. Y igual que el cuadrado, miden exactamente igual y va a ser 4a. Y el área, al estar inclinado, esta figura, al estar como de esta forma inclinado, va a ser la base por la altura, pero la altura no es A. La altura se refiere a la línea, a la línea que se forma desde la base hasta la máxima posible dentro de la figura. Esta línea es la altura. Que no me deja pescar el elemento. Entonces, ahí. Esta línea naranja es la altura. Es la máxima línea que yo puedo hacer perpendicular desde el suelo hasta el techo de la figura, por decirlo de alguna forma, desde la base hasta la altura. No puede ser este pedacito que está acá porque está fuera de la figura y es muy pequeño, es el máximo posible. En el paralelogramo, en el rombo, como las líneas son paralelas, esta parte mide exactamente la misma. Y esta es la altura. Ahora, ¿cómo calcular esa altura? Para calcular hay dos formas. Uno es que si calculamos la altura por medio de un triángulo, podríamos calcular acá un triangulito, aplicar las clases de triángulos y calcular h por medio de Pitágoras se puede hacer y multiplicarla simplemente por la base. O la otra forma, que no se ocupa mucho, pero igual se podría hacer, es calcular las diagonales. Las diagonales son las líneas que cruzan entre un punto y otro, opuestos. Vamos a llamar D1, voy a agrandar acá, y vamos a llamar a esta D2, que son los valores de las diagonales, cuánto miden eso, y el área es simplemente D1 por D2 dividido en 2. Es una propiedad media rara, pero que casi nadie se la sabe, pero también puede ser esa forma. Pero la más habitual es calcular la altura por la base.
O también la multiplicación de las diagonales dividido en 2. También se puede calcular de esa forma. Ahora, el último que faltaría, como ya hablamos del cuadrado y hablamos del rectángulo, y dijimos que había uno parecido al cuadrado, que era el rombo, pero que estaba inclinado, también hay uno parecido al rectángulo y se llama romboide. El romboide también es paralelogramo, eso quiere decir que si yo tengo una línea, hago la misma línea paralela y que mide igual, y una opuesta que sea. Pero la diferencia con el rectángulo es que los ángulos nos miden 90. De nuevo un alfa, un beta y un beta. Va a haber un lado A y un lado B. En el caso anterior, fíjense en el rombo que la suma de los cuatro ángulos sigue dando 360. Parece ser una característica de los paralelogramos. El romboide va a tener sus lados, igual que el rectángulo. Van a haber dos, un A y un B. También va a tener ángulos interiores. Y van a ser dos. Alfa y beta. El perímetro es la suma de toda la línea que forma al paralelogramo, que sería perímetro. Sería 2 veces la suma de A más 2 veces la suma de B. El área sería la altura por la base. La base no siempre es B. La que vamos a poner base se refiere a la línea que está en el horizonte, la que toca el suelo. A esa vamos a llamar base. Puede ser que el rombo yo lo dibuje de otra forma, así, y esta va a ser la base. Va a ser la base por la altura. Pero de igual manera se puede calcular el área. Entonces, con estos cuatro elementos tendríamos la familia de los paralelogramos. Los paralelogramos son una familia de los cuadriláteros y se compone de 4 elementos. El cuadrado, que ya hablamos, el rectángulo, el rombo y el romboide. Hablamos de cada una de sus propiedades y también que los anteriores, la suma interior de sus ángulos está midiendo 360 grados. Entonces hablamos de la primera familia, que son los paralelogramos. Ahora vamos a hablar de la segunda familia grande, que son los trapecios. Los trapecios, los trapecios son cuadriláteros. Pertenecen a este grupo grande, gigante, los cuadriláteros, pero no son paralelogramos. Son una familia especial. La diferencia es que en vez de tener dos lados opuestos que son paralelos, solamente un par es paralelo. Eso quiere decir que van a haber solamente dos líneas de las 4 que van a ser paralelas. Las otras no necesariamente son paralelas. Tampoco es necesario que las dos que son paralelas midan igual. Entonces vamos a clasificar todos los trapecios o todos los componentes de esta familia. El primero es el trapecio isósceles. El primer componente es el trapecio isósceles. El trapecio isósceles, como ya recordamos del triángulo, se refiere que hay dos lados que son iguales. Igual que el triángulo isósceles, hay solamente dos lados que son iguales.
Ahora, no pueden ser los dos lados que son paralelos, porque si fuesen iguales, entonces forma un rectángulo o un cuadrado. No pueden ser ellos los iguales. Los que tienen que ser iguales son los otros dos que no son paralelos. Y estos miden exactamente igual. Este va a medir igual que este. Pero no van a ser paralelos. Van a medir igual, pero no van a ser paralelos. Mientras que acá vamos a llamar a B y a este C. Entonces, en un trapecio isósceles es trapecio porque hay dos lados que son paralelos. Este con este son paralelos. Nada más. Si son paralelos, es un trapecio. Y se llama isósceles porque de sus cuatro lados hay dos que miden exactamente igual. Entonces, los lados van a ser tres. Solamente va a haber el lado A, el lado B y el lado C. ¿Ya? Los ángulos interiores como el A se repite dos veces, tiene la misma longitud, por decirlo así, obligadamente se va a tener que repetir el ángulo acá. Alfa va a tener que ser igual a alfa y el suplemento va a ser acá. Ahora, tenemos los ángulos interiores y van a haber dos, alfa y beta. Ahora, el perímetro. El perímetro va a ser simplemente la suma de sus lados. A más B más C más A. Y el área, a diferencia de los paralelogramos, que era la base por la altura se sigue multiplicando, pero la base ya no es la misma. ¿Por qué? Porque la base de la parte B no mide exactamente igual que la C. Se saca un promedio. Para eso se suma B más C y se divide en 2. Y ahí se saca el promedio. En los paralelogramos, como miden exactamente igual, B más B me da 2B dividido en 2, queda B. Y por eso era la base por altura. Pero en los trapecios, hacer estas dos líneas no miden exactamente igual, ahora tengo que sacarle el promedio. Ahora, el siguiente trapecio, este es el isósceles, el siguiente que podemos obtener es el trapecio rectángulo. Para obtener el trapecio rectángulo, como el nombre lo indica, tienen que haber dos líneas paralelas, primero. Estas líneas volvemos a decir que no pueden medir igual, porque si midieran igual formaría obligadamente un cuadrado, un rectángulo. Y después que tenemos estas dos líneas paralelas, se tiene que formar un ángulo de 90. Este trapecio se le conoce como el trapecio rectángulo. Ahora, lo particular es que ningún lado va a medir igual al otro, porque va a tener que haber uno inclinado. Hay dos paralelos que no pueden medir igual y los otros no van a ser iguales. Como son paralelos el B y el C, se forman dos ángulos de 90 por defecto también. O hubiera estado en el lado del D o hubiera sido en el lado del A, pero se forma siempre de dos rectángulos. Los lados son todos distintos. A, el B, el C y el D.
Y los ángulos van a haber dos de 90 y va a haber un alfa y un beta. Este puede ser alfa y este puede ser beta. Y sabemos que el alfa y el beta son suplementarios y podríamos calcular. Ahora, en estos dos trapecios, la suma de los ángulos interiores sigue dando 360, porque en el caso del anterior, alfa más beta me da 180, porque son suplementarios, y alfa beta me da 180. Y en el caso del trapecio rectangular, del rectángulo, sigue dando 360, porque estos son suplementarios, alfa beta, y 90 más 90 da 180. El perímetro es la suma de todos sus lados, A más B más C más D. Y el área se calcula de la misma forma que el anterior. Va a ser la base más la parte del lado opuesto dividido en 2 por la altura. Y el último elemento, el último trapecio que se puede conocer, que nos falta, es el trapecio escaleno. El trapecio escaleno, como el nombre lo dice, igual que el triángulo, ningún lado mide igual al otro. Puede ser uno acá, puede ser uno así, uno acá y uno acá. La diferencia con el rectángulo, que tampoco miden igual, es que no hay ángulos de 90. Hay 4 ángulos. Alfa, beta, gamma, puede ser teta. Es como, fíjense en el orden de los ángulos. Primero el isósceles tiene 2 ángulos, alfa y beta. El rectángulo tiene 3, alfa, beta y 90. Y el escaleno tiene 4, son todos distintos, alfa, beta, gamma y teta. Esa es la clasificación, es como por los ángulos. 2 ángulos es isósceles. Un rectángulo tiene 3, 90, alfa y beta. Y si tiene 4 ángulos distintos, es una escaleno. Entonces los ángulos no son iguales. Alfa con beta no va a ser igual a gamma y no va a ser igual a teta. Los lados, como en todos los anteriores, son todos distintos. Va a haber un A, un B, un C y un D. Voy a dibujar mejor este que no me gustó cómo quedó. Vamos a ver si lo puedo dibujar. Recuerden que tiene que seguir habiendo 2 líneas paralelas. Eso no lo podemos quitar. Esta con esta son paralelas, pero ninguna mide igual. Hay un A, un B, un C y un D, y los ángulos no son iguales. El perímetro, como en todos los casos, es solamente la suma de sus lados. A más B más C más D. Y el área no se puede calcular, no hay una fórmula, porque son tan raros y tantas posibilidades hay que no hay una fórmula establecida. Lo recomendable, si queremos calcular el área, es usar triángulos. Separar y separar. Calcular el área de este triángulo, que lo podemos calcular. El área de ese triángulo, que lo podríamos calcular. Y después la del rectángulo. Los trapecios es más fácil calcularlo de esa forma. ¿Ya? Entonces, con esto tenemos la familia de los trapecios. En resumen, hasta ahora lo que hemos hablado era la familia de los paralelogramos, que sus lados son paralelos y de igual tamaño. Estaba el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide.
Y hablamos de la familia de los trapecios, el trapecio isósceles, el rectángulo y el escaleno. Y la última familia que vamos a ver son los trapezoides. Los trapezoides son cualquier polígono con 4 lados que no cumpla ninguna de las anteriores. ¿Qué quiere decir? Que las líneas no necesariamente sean paralelas y no midan igual. Puede ser cualquier figura. Del trapezoide, con 4 lados. ¿Ya? Ahí están todas las demás. Y son tantas que no hay clasificación, no se nombran. Son trapezoides, ¿no? Pero lo importante de los trapezoides es que ningún lado es paralelo al otro y ninguno mide igual. Porque si fuesen paralelos tendría la otra clasificación. Si fuesen iguales sería un paralelogramo. A, B, C, gamma y teta. Los lados son todos distintos. A, B, C y D. Los ángulos son distintos. Alfa, beta, gamma y teta. Y lo único que podríamos calcular es el área. El perímetro. El área no lo podemos calcular. El perímetro es la suma de sus lados. A, B, C, D. En el anterior, igual, hay una forma de calcular el área. Se puede calcular, porque sigue siendo la misma. Es el promedio de los dos. C más D, yo me equivoqué. C más B partido en 2 por la altura. En todos los trapecios se puede calcular el área. Es en los trapezoides que no se puede calcular. Son tan raros que no se puede calcular. Los trapecios escalenos no son raros porque hay 2 líneas que son paralelas. Y esas son las que nosotros llamamos la base y la altura. Como el techo. Entonces la altura la podríamos calcular como esta línea naranja, en la cual esa línea naranja se puede mover y va a medir exactamente igual acá, pero no acá, aquí es más pequeña, pero esta es la máxima. Y podríamos calcular la altura. Y multiplicada por la base más la línea de arriba dividido en 2. Entonces, eso es la clase de hoy día. Era hablar sobre esta segunda familia de elementos. Y como resumen. Entonces, teníamos los cuadriláteros. Este es como el árbol genealógico. Los cuadriláteros tienen tanto los paralelogramos, una familia, tienen a los trapecios y los trapezoides. En los paralelogramos está el cuadrado, ¿cómo se llama el otro? El rectángulo, el rombo y el romboide. En los trapecios está el isósceles, el recto, el trapecio recto o rectángulo, y el escaleno. Y los trapezoides no tienen elementos porque son tantos, tienen tantos, que no se pone nombre. Entonces hoy día vimos sobre los cuadriláteros. La clase anterior vimos los triángulos, hoy día hablamos de los cuadriláteros y mañana hablamos sobre la circunferencia. Con eso abarcaríamos una totalidad bien grande de figuras geométricas y la diferencia de la circunferencia es que no es un paralelogramo, no se hace con líneas. Es una línea que se gira en sí misma. Pero vamos a hablar mañana sobre eso, ¿ya?
Entonces lo vemos mañana. Cuídense, que les vaya bien y estaríamos viendo. Chao, chao. Profe, Ah, Chao, sí, profe. ¿puedes subir un poquito, sí, sí. por favor? Chao, Ahí, profe. ahí. Profe, ¿no va a mandar ese blog que hizo ahora? Pero recuerden que el video se sube. Ya, gracias, vale. profe. Entonces todo lo que hablo y muestro, el video está grabado. Entonces basta con que vean el video. Ya. Sí. Y vean las clases anteriores y están todas subidas. ¿Ya? Ya, profe. Entonces no se preocupen. Ya. ¿Cuál otra duda? ¿Todo bien? Ya. Los vemos. Chao, Nos chao. vemos. Oh.